ahora ustedes lo van a ver al final de este panel, de los riesgos reales y muy grandes que acrecentan para la democracia del país, más allá de todo lo que hemos escuchado en la mañana. Bienvenido, don Eric. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por el espacio y para todas las personas que están acá. Sin lugar a duda, el tema en cuestión denominado seguridad tiene una relevancia importante en nuestro país. Nuestro sistema tiene líneas muy marcadas de respuesta y sobre esas líneas marcadas institucionales de respuesta gira nuestra estrategia ante ese fenómeno que vamos a conversar. Perfecto, vamos a dividir el conversatorio entonces en estos 30 minutos en 3 áreas fundamentales. Mientras tanto le digo a mis compañeros que pongan una imagen que son preparadas por el Consejo de Competitividad. Este es un índice de seguridad, el índice 2025. Ustedes lo pueden ver ahí. Igualmente les va a llegar a sus correos en las presentaciones correspondientes. ¿Qué no estamos viendo, don Eric? El país pasó de grupúsculos a una estructura organizada de crimen donde están convergiendo mafias de diferentes lugares. ¿Cuál es el factor determinante que no se está viendo en este instante por el público, por la opinión, por el sector empresarial y que nos podría arrastrar a mayores consecuencias para la gobernabilidad del país en este momento? Bueno, vamos a ver, quizás podemos hablar de los últimos 30 años. La estrategia centrada en el tráfico internacional de droga, creo que se ha generado o se generó descuido del tejido social durante todos estos 30 años, porque no solo ha sido responsable del crimen organizado el fenómeno. Digamos, el fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado se ha volcado sobre un tejido social que ha evolucionado frágilmente. Hubo una transición que quizás no se le puso la atención importante porque apuntamos solo hacia afuera y no hacia adentro. Justo el fenómeno importante que llama la atención de todos los habitantes de este país hoy es una lucha por espacios de poder, por espacios económicos de grupos criminales para vender droga, ya habiendo generado un mercado en nuestro país. Y aquí voy a decir un dato, ya que estamos en la academia, que es importante evaluar. Nosotros vemos un pico de homicidios, creo que todos lo tienen claro, en el año 23, es decir, el año posterior a la pandemia. Creo, y ahí se las dejo, nosotros hemos estado tratando de trabajarlo en temas de investigación académica policial, el efecto posterior de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia con el tema del consumo de drogas? ¿Qué pasó con la pandemia con el tema del tráfico de drogas? ¿De qué forma se abrieron los mercados internos en Costa Rica del tráfico de drogas? Y quizás ahí entendamos de alguna mejor forma a qué nos estamos enfrentando. Y no solo a qué nos estamos enfrentando en materia policial. El tema de las drogas tiene un efecto importante que se está volviendo una de las principales manifestaciones de inseguridad en los habitantes de las comunidades. No sé si ustedes lo tienen, pero casi les aseguro que sí, y son las personas en condición de calle. Es una circunstancia que ha aumentado sustantivamente. Cuando vamos al sector sur de la capital, las estructuras criminales que ahí se han ubicado prácticamente se alimentan de ellos. Y vemos 100, 200 personas en el sector de María Reina, de la 25 de julio, viviendo, consumiendo droga ahí. Nadie necesita moverse para que el negocio y la maquinita funcione. A la par de una persona que está en la esquina con el popi pidiendo plata, en el radio de los 100 metros hay un distribuidor de droga.
Entonces, creo que es parte del fenómeno que estamos evolucionando y usted me lleva con el tiempo. Sí, si no, sí, yo sí. hablo mucho. Hay aquí dos panoramas que confluyen totalmente. Tenemos un sector socioeconómico de la población que está ahogado en deudas con el tema del gota a gota. Ya ustedes han visto casos de homicidios, de torturas, de todo tipo de delitos generados por esta práctica, digamos, que vienen del sur del continente. Hay otra parte de la sociedad cuya economía todavía no se ha visto tan afectada porque no hemos llegado a los secuestros express todavía, ni a los índices de delitos, de sobornos y otro montón de cosas que han pasado en otros países, México, Colombia, Guatemala y Ecuador. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve en este instante viendo esos dos fenómenos? Por un lado, el que usted me está mencionando, los barrios con más problemas sociales, pero por el otro, la gente que tal vez, como le decía en el panel anterior, no se han dado cuenta que hay una bomba de tiempo que nos podría explotar cuando esto afecte a más comunidades, como le pasó a Colombia, como le pasó a México, como le ha pasado a Estados Unidos, como le ha pasado a Ecuador, por ejemplo, y a Chile. Vamos a ver, y no bajo ninguna circunstancia el comentario va dirigido en la alarma social, porque considero, por lo que hemos visto y analizado, que el país está en un momento oportuno, porque está enfrentando problemas que todavía tienen capacidad de control. Hemos tenido oportunidad de trabajar con el organismo de investigación judicial, con el Ministerio Público, de manera coordinada en atender estas estructuras, pero sí, usted lo ha dicho, en la región hay un fenómeno criminal que ha hecho la diferencia, que la hemos tenido de alguna forma manifiesta, todavía bajo control, pero debemos prepararnos especialmente en el área jurídica, en el marco legal, que es la extorsión, ¿verdad? El tema de la extorsión ha secuestrado países completos porque vive del miedo. Y los casos que hemos tenido, por ejemplo, en un sector de Guanacaste con el negocio informal de las personas que hacen masajes en la playa, los que alquilan los jet ski, los caballos, han sido sujetos de estructuras criminales que han llegado a extorsionar, a pedir el peaje, y nos hemos enfrentado a la dura realidad para darle respuesta a estas personas. Mientras usted no denuncie, no hay investigación, no hay proceso y no hay oportunidad de enfrentar el problema. Y en nuestro marco legal hoy, esa es nuestra realidad. Y es uno de los puntos focales que creo hemos estado trabajando para anticiparnos de que la transformación que hace el crimen organizado hoy de la venta de droga al menudeo, que se ha vuelto una máquina de hacer dinero, por eso quizás el conflicto de estructuras que tenemos, pues migre a la variación del negocio y se nos convierta en este tema que ha hecho estragos en Latinoamérica, la extorsión. Medellín, 1990, 6.000 muertos al año. Chiapas, México DF, 2014, México totalmente, 154.000 muertos, 45.000 desaparecidos. Costa Rica estamos llegando a niveles alarmantes de homicidios, pero esa es solo la punta. En estos países hubo una fragmentación del tejido social en tres áreas fundamentalmente. La pérdida de muchachos, como decía en el panel anterior, como decían los que estaban mencionando, el tema de la cantidad de muertos, digamos, gente joven, que es la carne de cañón, digamos, de los grupos sicariales. Entonces hay una generación perdida ahí. Una generación, políticamente hablando, de poca credibilidad en el sistema, lo cual hace que se empiece a dudar de la estabilidad del país como tal. Y después, una alta, digamos, corrupción que empieza a enquistarse en todos los estamentos de la sociedad. Y si ustedes recuerdan la historia de Colombia o la historia de México, el narco se volvió en una especie de ser que emocionaba por el ascenso social. Nosotros hacemos eventos en varias partes del país y en varios países, y fuimos a Grecia, al Liceo de Grecia, y hablando con dos muchachos de 14, 15 años, decían: pues mire, lo que pasa es que a mí me gusta mucho salir con una K-47 porque sé que los vecinos lo tienen, y a mí me gusta andar en un deportivo y con dos huilas bien bonitas, pero yo no veo para qué me sirve
aprender de matemáticas, ni de inteligencia artificial, ni de datos. Esa es la posición de ahí. Nos fuimos a Puerto Jiménez, pasamos a San Vito, llegamos a Liberia, subimos a Punta Arenas, en una cosa que se llama Encuentro Costa Rica, que lo hacemos en varias partes del país, y ese síntoma lo veíamos en el grupo social en el cual estaban metidos gran parte de los muchachos en estos liceos públicos. Obviamente, si veníamos a Escazú, pasábamos a Curridabat, las opiniones, por supuesto, eran diametralmente opuestas. Entonces, la pregunta, comisario, es ¿cómo combatimos esto desde dos partes? Lo que ustedes están haciendo, lo que le toca al Consejo de Promoción de la Competitividad, a las empresas, a la academia, y cómo hacemos para que esta cultura se vuelva lo que nos caracterizaba a Costa Rica, que era un país sano, un país pleno, un país de respeto de los derechos. ¿Cómo hacemos para hacer este proceso integral? Porque una sola por sí misma no funciona, tenemos que trabajarlo integralmente. Bueno, creo que en dos palabras muy sencillas es la alianza público-privada. Definitivamente este negocio nadie solo lo va a ganar. Nos enfrentamos desde la parte de la policía a buscar cómo cortarle el hilo umbilical al crimen organizado, que es igual, si vemos datos del año 23, 24, 25, el grupo etario, víctima y victimario, viene ascendiendo, ¿verdad? Es una triste realidad para el país porque está dándonos la alarma de que hay algo que estamos dejando de hacer en nuestros jóvenes. Algo, y la gran consigna puede ser, bueno, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Nosotros desde el Ministerio de Seguridad Pública tenemos nuestra dirección de programas preventivos y tenemos un programa que es denominado Ligas Atléticas, que hoy lleva 2,000 muchachos que a través del deporte se les trata de extraer de la calle. Digamos, no llevamos al muchachito que está bien, lo digo entre comillas, ¿verdad?, sino que tratamos de captar a aquellos muchachos que tienen ya una condición de riesgo. 2,000 no es nada, es poco músculo, porque no tenemos el suficiente recurso, y estamos planteando un proyecto de ley que nos permita traer todo este auditorio como voluntarios en temas de prevención en los centros educativos, porque tiene que ver necesariamente con prevención. Tenemos un modelo de contención. Ahora al final, si hay chance, les vamos a mostrar un videito de cómo está trabajando el modelo de la policía, ¿verdad?, integrado. Y a esto quiero reiterarles algo: a nivel de cuerpos de policía, sí o sí el modelo cambió. Sí o sí tiene que haber un tema de prevención y un tema de investigación. Es la única manera en que se puede lograr contener la criminalidad en un territorio. Estos programas definitivamente apuntamos con fuerza a ellos. No es necesariamente la función sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, pero hemos venido tratando de hacer esa alianza público-privada con equipos de fútbol, con empresas, porque la idea inclusive es que las mismas empresas puedan captar recurso humano de ese mismo modelo de las ligas atléticas. Bueno, ya escucharon ustedes que hay apertura de parte del señor viceministro de la institución para hacer estas alianzas, por lo tanto aquí que hay emprendedores, está el Consejo, el CPC, está la academia. Creo que es una buena oportunidad también para desarrollar esas relaciones posteriores. Tema fentanilo, señor viceministro, ¿qué tanto riesgo tenemos como país de que tengamos una crisis de opioides como Estados Unidos o como otros países, como algunas ciudades de Estados Unidos? ¿Hay un riesgo real? ¿Qué está pasando con eso, digamos? Vamos a ver, fentanilo, un caso, es lo que tenemos, inclusive que se realizó en coordinación con la DEA, por el sitio donde provenía el material. Hemos tenido algunos hallazgos aislados
de la sustancia. No lo hemos visto como un problema que nos vaya a impactar de manera inmediata, más sin embargo, mi opinión personal es que fentanilo, cocaína rosada, crack, cualquiera de todas esas drogas va a generar el mismo efecto en la sociedad costarricense. A hoy hemos visto un consumo importante de marihuana. El mercado básicamente se concentra ahí. Hace creo que 2 meses hubo una incautación de 3,5 toneladas de cocaína en el Pacífico. Esa cocaína no iba para ningún otro lado que para el mercado nacional. Vender 3,5 toneladas o decomisar la policía 3,5 toneladas de droga nos duraría 3 años para llegar a esa cantidad. Es decir, ese mercado de consumo existe. Yo le hacía la relación a algunas personas de que en algún momento, por algunas circunstancias, escuché que alguien había hecho un dato estadístico sobre el consumo o la cantidad de personas que consumen marihuana en Costa Rica. No siendo un dato oficial, pero se los voy a mencionar, hablan de más o menos 1 millón de personas. Es decir, aquí se pueden vender 2 millones de puros de marihuana diarios. Y es cuestión nada más de hacer la ecuación matemática y tener claridad del mercado. Pero, ¿qué ocurre en el día a día del trabajo de la fuerza pública? Encontramos una variedad de drogas que inclusive algunas todavía no se han podido identificar. Entonces, considero que el tema fentanilo es un tema que hay que mantener siempre en la agenda pendiente. Es un tema que trasciende por los lugares a nivel geopolítico donde se producen los componentes, y efectivamente que hay una necesidad de mantener activa a la policía y a las comunidades sobre su existencia en nuestro país. Vamos en los 8 minutos que nos quedan, vamos a 3 temitas. Uno, que mis compañeros pongan el código QR para de las preguntas, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el señor viceministro. Lo segundo es, viendo el contexto global, aquí lo pueden escanear ustedes y me llega de la plataforma, me llegan directamente las preguntas. Viendo el contexto global del gobierno Trump, toda la iniciativa que está planteada para las Américas, ¿cuáles son las perspectivas para Costa Rica? ¿Qué es lo que viene en el tema de seguridad para darle un poquito de confianza a los empresarios, a la gente que está con decisiones de inversión? ¿Qué viene para el país basado, digamos, en esta doctrina que se está dando a cabo? Vamos a ver, la visión que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia nosotros es una integración a los programas que ellos están realizando de contención. Definitivamente, como un gobierno aliado históricamente de Costa Rica, hemos estado mejorando nuestra coordinación. El trabajo que se hace hoy con la DEA, con el FBI y con otras agencias norteamericanas en la materia de persecución del delito, porque hay que tener claridad en algo: el delito trascendió las fronteras. Necesariamente nosotros necesitamos estirar el brazo para poder golpear las estructuras criminales que están en nuestro país. Ha sido muy bien visto el tema de la aprobación de la ley de extradición. Ninguna ley por sí sola y ningún acto individual resuelve el tema de la seguridad, pero sí debe estar enmarcado en 2 circunstancias importantes: la contención y la persecución, que le corresponde a los cuerpos de policía, y estando acá la empresa y la academia, creo que el elemento donde debe participar activamente en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública es en el tema de la prevención. Y la prevención, extrayéndola del concepto tradicional de prevención y llevándola a la realidad que tiene hoy las nuevas generaciones. Me imagino que acá en la academia tienen un reto para comunicarse hoy con las nuevas generaciones de muchachos. Aprenden, escuchan y se comunican diferente a como tradicionalmente nosotros lo hacíamos. De esa misma manera debemos atacar esa forma en que nuestros jóvenes están siendo víctimas del crimen organizado, y nos lleva a un gran paso: tecnología.
Hay gente que está preguntando por esos programas de prevención. Ahora cuando acabemos el panel creo que se pueden acercar a usted para que usted les pueda guiar Claro en que ese sí. tema. Tema financiero, señor viceministro, los números, a los narcos hay que quitarle la plata. ¿Qué se está haciendo y qué se podría hacer de manera más intensa en cuanto a extensión de dominio, por ejemplo? Bueno, creo que lo único que se debe hacer es aprobar la ley, ¿verdad? Y es un tema político. Ojalá que sea una ley que tenga sentido. ¿Ve ambiente en esta nueva administración? No podría decirle, no conozco cuál va a ser la línea en este momento. Lo que sí tengo claro es que la forma de golpear las estructuras criminales, una de tantas, es el componente económico. Y creo que sí hay que hacer reformas importantes para darle la posibilidad de músculo lógico a la extinción de dominio. Nos preguntan aquí, señor viceministro, ¿qué es lo que le está haciendo falta al Poder Judicial para combatir el crimen organizado efectivamente? Vamos a ver, creo que necesitamos una modernización que el Poder Judicial realice. Nosotros nos enfrentamos a situaciones a veces complejas, ¿verdad? Viene Semana Santa y si alguno de ustedes es vecino de algún sitio donde vendan droga, creo que le gustaría que en Semana Santa se lo saquen, ¿verdad? No tendríamos que esperar que pase Semana Santa para que haya disponibilidad para hacerlo. Digamos, los policías trabajamos así y necesitamos esa misma respuesta porque el problema que ha tenido Costa Rica, hemos dejado que algunos fenómenos criminales crezcan. Y si crecen, se vuelve más complejo su atención. Yo quisiera detenerme en ese punto, digamos, porque nos quedan 4 minutos, perdón con el tiempo, pero el señor viceministro también sacó una agenda, tiene muy apretada la agenda y la sacó especialmente para compartir con ustedes. En 2008 nosotros hicimos un foro con José María Aznar y con Felipe Calderón, el presidente de México, vinieron aquí a hablar de seguridad. Estuvimos aquí con todas las autoridades y cuando nosotros decíamos, ojo que el país se nos puede convertir en una máquina de sicarial, de delincuencia organizada, la gente decía, cállense, concentremos en educación porque nosotros somos un país de paz. Y quiero hacer un poquito de futurología, pero negativa. Ecuador tuvo el problema con los colombianos, los pequeños sicarios que se pasaban al otro lado de la frontera a robar. Uno iba a Quito, uno iba a Cuenca y todos los comerciantes ecuatorianos se quejaban muchísimo, es que vienen los colombianos y nos roban y tal. Ok, posteriormente las estructuras delincuenciales fueron pasando hacia Ecuador y ustedes vieron la crisis de hace 2 o 3 años, casi un estado fallido. Chile abrió las fronteras, decían ellos que con el único que no tenían tratados comerciales eran con Marte, y abrieron las fronteras a la migración. Hoy en día cuando uno va a Santiago, cuando uno va al Paraíso, cuando uno se va al sur, las quejas de los chilenos son tremendas por la cantidad de delincuencia organizada que se ha digamos, desplegado en el país. Hace 2 años en Atillo, en Lindavista, habían bandas que cobraban peaje. Si usted no pagaba los 500 pesos, los 1.000 colones, pues no los dejaban pasar. ¿Le preocupa eso, señor viceministro? Estamos con una posibilidad real de que en algún momento dado, en 18 meses, 20 meses, 2 años, tengamos un panorama de estos, de que hayan guerra de posiciones con las mafias organizadas y que no tengamos la estructura para poder combatirlos. Y perdone que sea tan negativo, pero no quisiera que nos llegara esto al agua al cuello y nos dijeran es que nadie lo dijo. Vamos a ver, yo creo que aquí no necesitamos que nadie lo diga. Como ocurre en cualquier actividad de la vida, el espacio que usted deja vacío, alguien lo va a ocupar. La acción que usted no hizo, alguien lo va a ocupar. Entonces eso tiene que ver con la realidad que los cuerpos de policía, que el sistema de administración de justicia de nuestro país tiene en este momento sobre ese fenómeno criminal. Definitivamente es latente, es una realidad. Lo vemos en la frontera norte con la extracción ilegal de material minero. Espacio que queda vacío, espacio que se ocupa. ¿Qué toca? Ocupar el espacio. Muy bien, pues ahí tienen al señor viceministro. Les pediría que los que han hecho las consultas y contactos que quieren hablar con él, pues aprovechen ahora que ya vamos a terminar. Y muchísimas gracias por su tiempo. No, con mucho gusto. Además, un aplauso por la labor que están haciendo.
Se hizo Perdón, muy corto. perdón, el señor viceministro lo interrumpo. Él tenía un video que mis compañeros lo van a colocar, por cierto, perdón, y lo vamos a ver en pantalla, más bien, señor viceministro, y usted nos hace la conclusión, por favor. ¿Cómo se puede transformar de raíz a la altura? Así que pasemos a ver el ecosistema tecnológico que va a hacer que toda esta operación sea posible. Hay que decir que la fuerza pública no está empezando de cero, para nada. Ya tienen una base bastante sólida, el sistema CITFP, que registra incidentes digitalmente, la estrategia a Top 20 para priorizar zonas calientes y el seguimiento por GPS de las unidades. El nuevo centro lo que viene a hacer es integrar y superpotenciar todo esto. La construcción de todo este músculo tecnológico se está haciendo por fases, y esto es posible gracias al apoyo de socios internacionales. Primero, la cooperación con la INL de Estados Unidos, que pone la infraestructura base. Después, un préstamo que ya está en marcha con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para el análisis geoespacial. Y finalmente, un futuro préstamo que va a permitir una evolución tecnológica total. A ver, la cooperación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, la INL, es fundamental. Son ellos los que están proveyendo, digamos, el cuerpo del sistema, desde las computadoras y los monitores en el centro de mando hasta las tabletas y las cámaras corporales para los policías en la calle. Es el hardware que le da vida a todo el software. Luego viene el financiamiento del BID. Esto es lo que potencia la parte de análisis, el software del cerebro. Con la implementación de ArcGIS Enterprise, se pueden convertir miles de datos crudos en mapas inteligentes. Esto permite visualizar dónde y cuándo ocurren los delitos, identificar patrones y al final usar los recursos con una precisión que antes era impensable. Y con esto llegamos al futuro, que es de verdad impresionante. La siguiente fase con el BID es un salto cuántico. Estamos hablando de una plataforma biométrica para identificar personas, un sistema de despacho asistido por computadora para enviar a la patrulla correcta en segundos e incluso análisis predictivo. Imaginen, poder anticipar dónde es más probable que ocurra un delito. Y por si fuera poco, un centro de datos espejo para que el sistema nunca pero nunca se caiga. Ok, ya vimos la estrategia, la estructura y la tecnología. En esta última parte, vamos a conectar todos estos planes con algo que ya se puede tocar, el progreso físico de la hora. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. El centro de mando y control no es solo un edificio con muchas pantallas. Es la materialización de una nueva forma de pensar la seguridad, una que utiliza datos, inteligencia y tecnología para estar siempre un paso por delante del crimen. Y la prueba de que esto no es solo un plan en un papel, está aquí. El proyecto está avanzando y a buen ritmo. Estas imágenes nos muestran los avances en la construcción del edificio que va a ser la sede de este nuevo cerebro operativo. La visión, literalmente, está tomando forma, ladrillo sobre ladrillo. De hecho, el avance es muy concreto. Como se ve en la foto, la construcción del segundo nivel ya está en proceso. Esto demuestra un impulso real y constante para que este plan tan estratégico se convierta, lo antes posible, en una capacidad operativa real para el país. Todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. Una vez que este cerebro estratégico esté a pleno rendimiento con toda su tecnología y sus analistas, ¿cómo va a redefinir, en la práctica, la seguridad de la gente en Costa Rica para las próximas generaciones? Sin duda, un tema para seguir de cerca. Bueno, perdonen que haya tomado este ratito de más del tiempo, pero creo que parte de lo que se haga en materia de seguridad se debe compartir y alinear las cosas que las instituciones están haciendo en esa materia. Este no es un componente aislado del Ministerio de Seguridad Pública. En este componente de la contención de la criminalidad estamos participando todos los cuerpos de policía, especialmente porque todos utilizamos parte de la misma información y hoy es información. La información más rica y más productiva que ha generado impacto en este país la obtiene un oficial de la fuerza pública, un oficial de la policía municipal, un oficial de tránsito en calle. Me llamó la atención el término de la actividad, porque hablaba de toma de decisiones sobre el terreno, y justo el trabajo de nosotros es tomar decisiones sobre el terreno.
Este será un tema importante. Yo quiero insistir en la parte de la academia, no dejar de ver qué pasó en pandemia. Hay algo que nosotros debemos, desde la parte academia y desde la parte policial, identificar para poder determinar realmente cuáles son parte de las soluciones de lo que tenemos que hacer. El crimen organizado se alimenta de consumidores, no necesariamente consumidores de droga. Hay una cantidad de elementos dentro de la naturaleza del crimen organizado, ¿verdad? Todos los productos de contrabando están ahí, formando parte de esa gran organización. Concluyo instándolos al tema de las alianzas público-privadas en materia de prevención. Totalmente creo que nuestro país está en un momento oportuno de retomar nuestro estado de paz, pero tenemos que hacerlo luchando todos los días. Y todos los días la principal función que podemos hacer y hacia la que debemos guiar es la prevención y la protección de nuestros jóvenes. Ahí está la pensión de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Gracias por habernos acompañado en el Summit de Negocios y Competitividad, segunda edición, que es presentado por ULACIT y el Consejo de Promoción de la Competitividad. Síganos en redes sociales como ULACIT y CPC. Nos encontraremos en la próxima oportunidad.